Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te voy a mostrar cómo desarrollar un ensamble utilizando una pieza de Uniparse, algo que nos permite ver variantes de nuestro diseño en segundos. Este proceso lo vamos a desarrollar con un proyecto que manejaremos desde un USB, algo que en algún momento puede ocurrir. Al final del video veremos algunos detalles que se deben tener en cuenta para construir un ensamble correcto para Uniparse. Hay tres detalles que debemos considerar para trabajar con un proyecto desde un USB o un disco externo. Primero, debemos verificar que la versión del programa sea igual o superior a la versión en la cual se elaboró nuestro proyecto. Segundo, debemos verificar las unidades con las cuales vamos a retomar este proyecto. Activamos la función para configurar las plantillas y en la ventana de unidades seleccionamos las unidades que deseamos. Para nuestro caso serán milímetros. Aceptamos y sobreescribimos la plantilla actual. Esto de sobreescribir no cambia las plantillas, solo las actualiza según nuestros requerimientos. Con esta acción logramos que todos los archivos que se abran se verán en las unidades que ahora tenemos por defecto. Tercero, vamos a cargar nuestro proyecto. Vamos a la cinta de lanzamiento y activamos el panel de proyectos. Dentro de esta ventana, usando el botón de buscar o navegar, abrimos nuestro USB. Aquí tenemos nuestro proyecto denominado Image. Lo abrimos y cargamos el proyecto, el archivo de extensión IPJ. Ahora, en la lista de proyectos ya lo tenemos activo. Así que todo lo que hagamos en este computador, desde este momento, se cargará a nuestro proyecto y por lo tanto a nuestro USB. Ahora vamos a crear un nuevo ensamble. Hacemos clic en nuevo ensamble. Esperamos un momento y una vez dentro de la pantalla de ensambles, vamos a insertar nuestra primera parte, que en este caso será una iParse. En el panel de componentes activamos la función para insertar partes, tal como se hace para crear un ensamble. Como hemos activado nuestro proyecto previamente, el programa nos lleva directamente a nuestra carpeta que tenemos en nuestro USB. Así que buscamos la pieza B, la seleccionamos, en la vista previa comprobamos que es la pieza que buscamos y la abrimos. Antes de abrir la iParse, se mostrará esta ventana con tres pestañas. Esta es la diferencia entre insertar una parte común o una iParse. Todas las pestañas de esta ventana muestran las diferentes variantes de las partes o el grupo de partes que conforman esta iParse, pero en diferente configuración. La primera pestaña muestra la primera parte de este grupo de iParse con las dimensiones y características que ya se han configurado. Aquí puede ver dos columnas. La primera, la de la izquierda, indica el nombre de la dimensión o nombre de la característica. Y la segunda indica el valor de esa dimensión o de esa característica. Todos los valores que se muestran pueden cambiarse y podemos acceder a cada una de ellas, haciendo clic en el valor de la característica o dimensión. Observe que al hacer clic se muestra una pequeña ventana con las demás opciones. Si queremos ver todas las opciones, hay que activar la casilla que se encuentra al final y que dice todas. Podemos seleccionar otra o quedarnos en la misma. Para ello solamente hay que hacer clic. Al cambiar uno de los valores, los demás se actualizan y la nueva pieza se muestra en la ventana gráfica. Si tuviéramos muchos datos, haciendo clic en el título de cada columna, podemos ordenarla de forma ascendente o descendente. La segunda pestaña muestra todas las partes, pero en forma de árbol, semejante al explorador de Windows. Al activar esta pestaña podemos ver que aparecen las tres partes que conforman este iParse. Si abrimos el árbol de cada una de ellas, podemos ver sus dimensiones y especificaciones. El tamaño del árbol depende de la cantidad de dimensiones y características que hayamos construido y de la cantidad de partes. Si queremos cambiar de pieza, solo debemos hacer clic en cualquiera de las características o en cualquiera de las partes o dimensiones, y la nueva pieza se mostrará en la ventana gráfica. La tercera pestaña
Es la más sencilla de entender, pues las dimensiones y características se muestran en una tabla. Las tablas son prácticamente la forma más usada para mostrar una gran cantidad de datos. En este caso aparece sombreada la fila de la parte que se va a insertar y que fue la última que seleccionamos en la pestaña anterior. Si queremos cambiar de pieza, solo debemos hacer clic en una de las celdas y la nueva pieza se seleccionará y se mostrará en la ventana gráfica. Dependiendo de la cantidad de partes que conforman un IPAR, se pueden usar las diferentes pestañas de esta ventana. Cada una de ellas tiene sus ventajas de visualización y búsqueda. Si esta tabla tuviera más datos, filas o columnas, podemos ampliar la tabla. Nos acercamos a cualquiera de sus lados y cuando aparezca este símbolo de una pequeña recta, hacemos un clic sostenido y ampliamos el tamaño de la tabla. Si hacemos un clic sostenido en la esquina inferior derecha, podemos cambiar el tamaño en ambas dimensiones. Y si hacemos un clic sostenido en la franja superior de esta ventana, en el título, podemos moverla de posición dentro de la pantalla de Inventor. Aquí también podemos ordenar la tabla de forma ascendente o descendente y por columna. Solo debemos hacer clic derecho en una de las celdas y seleccionar cualquiera de las dos opciones, ordenarlo de forma ascendente u ordenarlo de forma descendente. La columna seleccionada se ordenará de esa forma. Luego que hemos seleccionado la pieza, debemos ponerle en un punto fijo para formar el ensamble. Hacemos clic derecho para activar el menú de marcado y en él seleccionamos la opción para que la pieza quede ubicada en un punto fijo. Por facilidad, luego de hacer esto, el programa nos muestra otra pieza igual para evitar cargarla de nuevo en caso se requiera. Aquí solo necesitamos una, así que vamos a hacer clic OK en la ventana de las IPARS para terminar esta parte. Ahora vamos a ingresar la siguiente pieza, que es una pieza simple. Repetimos el proceso anterior. Vamos al panel de componentes, insertamos la nueva parte. En este caso vamos a seleccionar la parte A. La abrimos y la vamos a ubicar al costado derecho de la pieza anterior. Para cancelar la nueva pieza, presionamos la tecla escape de nuestro teclado. También podemos hacer clic derecho y en el menú de marcado, hacer clic en OK. Nuestro siguiente paso es unir ambas piezas usando las funciones de ensamble. Para este caso requerimos que ambas piezas estén alineadas y que la pieza A penetre hasta la base de la pieza B. Por lo tanto, el primer paso es alinear las piezas. Vamos al panel de relaciones, seleccionamos las opciones de restricción primero y en tipo seleccionamos insertar, pues se trata de dos piezas cilíndricas. Para el caso de IPARS, hay que generar la unión de forma correcta, pues debemos tener en cuenta que estas piezas pueden cambiar, así que las uniones deben ser aplicables a todas esas variantes. Para este caso vamos a seleccionar la solución de insertarlas en forma opuesta. Observe que esta solución debe estar en fondo celeste, lo cual me indica que ha sido seleccionada. Ahora veamos cómo hacer el ensamble de forma correcta. Nos acercamos a la primera pieza y observe que se forman dos figuras en color blanco, una línea con una flecha y una circunferencia. Lo más importante aquí es la circunferencia. Esta me indica la superficie por donde se unirá con la otra pieza. Si esta pieza cambia de tamaño, esta superficie no se moverá. La que se desplazará para tomar el nuevo tamaño será la otra superficie. Como esta selección nos vale, hacemos clic y la circunferencia cambia a color azul. Ahora nos acercamos a la siguiente pieza y se forma nuevamente una circunferencia y una flecha en color blanco. Como nuestro objetivo es que la pieza anterior penetre totalmente, esta circunferencia debe ubicarse al fondo del tope. Así que nos movemos hacia la derecha y ahí tenemos la circunferencia y la flecha en la posición deseada. Si hago clic, la circunferencia azul se unirá con la circunferencia de color blanco y en la dirección que indican las dos flechas. De esa forma, si la pieza cambia de tamaño, esta unión no va a generar intersecciones de sólidos que no deseamos.
y que por las características del dibujo no podremos notar a simple vista. Así que hacemos clic y como la primera pieza estuvo anclada, fijada a un punto fijo, la que se desplazará para concretar la unión es la segunda. Como todo es correcto, hacemos clic en OK y terminamos nuestro ensamble. En esta parte del proceso es donde las IPAR resultan siendo una ventaja. Con este ensamble ya realizado, es posible cambiar esta parte por otra de las que tenemos disponibles. Para hacerlo vamos al panel del modelo y abrimos el árbol de IPARS. Dentro tenemos la tabla. Vamos a hacer clic derecho en ella y se va a mostrar una ventana con 3 opciones. Una de ellas es para cambiar el componente. Hacemos clic en esta opción y se mostrará la ventana de la IPAR con todas las variantes disponibles, tal como se mostró al comenzar el ensamble. Seleccionamos otra de las partes, hacemos clic en OK para aplicar los cambios y el ensamble se modificará sin tener que volver a repetir todo el proceso. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó el video, dale una manito arriba. Si el contenido lo consideras de utilidad, compártelo. Si quieres ayudar a que este canal crezca, suscríbete. Te lo voy a agradecer. Si lo crees conveniente, déjame un comentario. Te espero en el próximo video.